las últimas décadas, la sociedad mundial ha sido víctima de uno de los peores flagelos, una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, aplicado sin reserva o preocupación moral alguna. Pero no es una práctica aislada, ni mucho menos reciente, ni tampoco desorganizada. Ha sido más fácil calificar sus métodos, motivos y alcances, pero el mundo aún no tiene una definición consensual. Vertientes, quiénes son y dónde están sus ideólogos. ETA en España, FARC en Colombia, los independentistas del Cáucaso, Al-Qaeda en Afganistán, Pakistán, Arabia Saudita y toda la zona del Magreb islámico, Sendero Luminoso en Perú, los yihadistas salafistas de Argelia, el grupo Aum Shinrikyo, que atacó con gas sarín el metro de Tokio. ¿Son distintos o son iguales? ¿Qué pasa con otra cara de este mal que inquieta quizás mucho más? El narcoterrorismo. Terrorismo y redes terroristas, ese es nuestro tema de hoy en Pasaporte Internacional. Bienvenidos, yo soy Mario Alberto León. Iniciamos con nuestra bitácora de vuelo. El Congreso estadounidense alertó que existe en México terrorismo doméstico, violencia terrorista e insurgencia criminal, en un informe del Servicio de Investigación Congresional, CRS por sus siglas en inglés. Información que contrasta con la admiración expresada por la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton en su visita la semana pasada, en la cual también se dio a conocer el informe. El presidente ruso Dmitry Medvedev señaló que ningún país está a salvo del terrorismo y que ataques de este tipo no podrán poner a Rusia de rodillas ni ahuyentar las inversiones extranjeras. Esto lo dijo mientras participara en el Foro Económico de Davos, Suiza. La declaración fue después del atentado ocurrido hace una semana en el aeropuerto de Moscú, donde murieron 35 personas. El presidente de Uruguay, José Mujica, mostró su disposición al diálogo para alcanzar la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Si precisan mi ayuda, estoy disponible, dijo en Venezuela durante su visita al presidente Hugo Chávez, donde además criticó fuertemente los derroches del consumismo. El código de colores para clasificar el nivel de alerta de terrorismo en Estados Unidos, creado en 2002, dejará de regir en todo el país debido a su falta de efectividad, y se sustituirá por un nuevo plan que prevé advertencias dirigidas a grupos afectados, especificando las amenazas concretas. Según la Real Academia de la Lengua Española, es la práctica que busca la dominación por terror o sucesión de actos de violencia ejecutados para difundir. La historia señala una época de la Revolución Francesa salpicada de ejecuciones. El derecho lo ejemplifica a través de actos violentos contra personas, la libertad, la propiedad, la seguridad y la tranquilidad pública. En terminología militar, se encuentra como una actividad que crea un estado físico y espiritual que prepara a la población y facilita su dominación. Desde los años 80, el gobierno de los Estados Unidos lo califica como local e internacional. Hay diversos hechos criminales que actualmente nos hacen percibir un aumento de la violencia que nos aterroriza, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Sin embargo, no a todos se les puede llamar terroristas. Si bien en 2011 aún sigue sin existir una definición de terrorismo aceptada universalmente, se podría sobreentender que este tiene una base ideológica, ya sea política, religiosa, independentista, entre muchas otras, pero que sus acciones son más que simples actos criminales. No hay ninguna definición de terrorismo. Lo que la comunidad internacional a nivel de la ONU ha logrado realizar en esos años es un acuerdo acerca de lo que es un acta terrorista. Un acta terrorista es un acta caracterizada por la utilización de la violencia, en muchos casos violencia indiscriminada, con el objetivo de obligar a la población civil o las instituciones del gobierno a hacer algo o a no hacer algo, a desistir de hacer algo. Sabemos que la forma de operar de grupos terroristas no es la misma en Latinoamérica que en Europa o Medio Oriente, como ETA o Al-Qaeda. Sin embargo, también es un hecho que en nuestra región no son tan numerosos los grupos de este tipo. Y es que no es lo mismo una guerrilla armada que se manifieste ideológicamente que una guerrilla armada que secuestre, mate civiles o que extorsione. Recientemente Estados Unidos alertó en un comunicado que ha detectado en México insurgencia terrorista. Lo que México vive hoy en día es seguramente un uso indiscriminado de la violencia por parte de las organizaciones criminales que están seguramente implementando estrategias, sobre todo estrategias de comunicación vuelta y que tienen como objetivo seguramente difundir el terror, aterrorizar
de un lado las instituciones, del otro lado la población civil, como también aterrorizar a los competidores. Pero la forma de combatir los actos terroristas es muy diversa. Por ejemplo, Colombia ha desmantelado en gran parte a las FARC, matando a varios de sus cabezas. En México, el combate ha sido muy criticado. El gobierno del presidente Calderón puso en marcha dos reformas fundamentales, que son la reforma del sistema de justicia y la reforma del sistema de seguridad de las policías. Las dos reformas se sustentan, la una sustenta la otra. Y esto es no solo para acabar con el crimen organizado, sino también acabar con el terrorismo, eso es, con la utilización indiscriminada de la violencia en contra de la población civil o en contra de las instituciones. En ese sentido, seguramente las reformas son importantes, tienen que seguir adelante y sobre todo una profesionalización de las policías, una seguridad que es ante que todo preventiva, que trabaja con sistemas de inteligencias desarrollados que permiten entonces de saber de antemano lo que puede pasar, seguramente es hoy en día la respuesta la más apropiada a los fenómenos de criminalidad organizada y de terrorismo. Sin embargo, existe un aspecto muy importante que puede desarticular este tipo de organizaciones. Es la lucha contra las fuentes de financiaciones, tanto de los terroristas como de las organizaciones criminales. Llevar transparencia dentro del sistema financiero, poder controlar los flujos de dinero que son utilizados por las organizaciones terroristas y por las organizaciones criminales sobre la base de la inteligencia financiera también responde a esa urgencia, a esta necesidad. No sabemos si en un futuro la presión de los gobiernos insten a que los grupos terroristas cambien su forma de accionar, como supuestamente lo ha hecho ETA, pero es lo que todos esperamos. El recurso a la violencia nunca es justificado, sobre todo en un mundo que permite, diría en la mayoría de los casos, poder llevar adelante reivindicaciones políticas sin recurrir a la violencia y a través de las formas y las estructuras de la convivencia democrática. Hoy nos acompañan para hablar sobre este interesante tema que va mucho más allá de las definiciones, por supuesto, Andrés Valencia Benavides, quien fue embajador de México en Colombia, Israel y Brasil, así como Hernán Longo, especialista en prevención de terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Gracias a ambos por acompañarnos. Yo les pido que regresemos nada más para partir después del corte comercial con una base en cuanto a terminología y de allí partir al desarrollo de nuestra plática. ¿Les parece? Me parece. Volvemos. Permítame leer brevemente algunos mensajes de nuestra audiencia. @Hortensia74. Podemos decir que los decapitados del narco es terrorismo. @Lourdes Gómez. El terrorismo ya alcanzó a México. Pregunta. @Yumicheng. Yo creo que ETA realmente pues no va a dejar las armas, es solo un distractor. Yo no sé si ustedes coincidan con esto, quizá de esto hablemos a lo largo del programa, pero de entrada ya vimos algunas definiciones. ¿Es importante hablar de las definiciones en términos prácticos? A ver, yo creo que es importante no homogeneizar, no meter en la misma canasta todos los actos terroristas independientemente de sus motivaciones. ¿Por qué? Porque las distintas organizaciones que practican actos terroristas pueden tener motivaciones muy distintas. Digamos el caso de las organizaciones palestinas, el caso de Al Qaeda, el caso de organizaciones que han sido calificadas como terroristas en nuestro continente, como es las FARC, o el cártel de Medellín y Pablo Escobar con el narcoterrorismo. Las motivaciones de estos grupos son muy distintas
Y en ese sentido, el tratar de uniformar bajo un mismo paraguas llamado terrorismo, y sobre todo terrorismo internacional, los distintos actos, creo que impide una adecuada comprensión del fenómeno. Vale la pena en este sentido, por ejemplo, llamar la atención sobre las motivaciones nacionalistas de los grupos que en el Cáucaso han llevado a cabo actos terroristas, o el caso de las organizaciones palestinas, de una empresa criminal como fue el Cártel de Medellín al volar el avión de Avianca o volar las instalaciones del diario El Espectador. Si uniformamos todos estos actos terroristas bajo el mismo concepto, creo que impide una adecuada comprensión e impide, por supuesto, la formulación de políticas de Estado dirigidas a combatirlo, que sean efectivas y adecuadas. Claro, pero tú nos comentabas hace un momento, los actos, finalmente creo que sería una cuestión más práctica, enfocarnos a ellos también. Sí, coincido absolutamente con lo que dice el embajador, es decir, son fenómenos absolutamente distintos. Una cosa es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, los grupos insurgentes del Cáucaso del Norte, y otra cosa son los Zetas, por ejemplo. Es decir, son organizaciones que persiguen finalidades diferentes y que en muchos casos también operan de modo distinto, que se financian de maneras distintas. Y por eso es que no es conveniente ponerlos a todos en la misma bolsa o analogar fenómenos que son distintos. El principal riesgo es que se distorsione el diseño de las políticas o las estrategias públicas destinadas a combatirlo. Ahora, el problema que incluso a mi juicio traducen también un poco los mensajes de los televidentes, es que el hecho de que no haya una definición consensuada actualmente de lo que es terrorismo hace que la discusión no termine de enfocarse nunca, digamos, y que quede en este terreno más bien dogmático. Esto es terrorismo, esto no es terrorismo, y todo se vuelve muy subjetivo y todo se vuelve muy opinable y nunca salimos de ahí. Entonces, lo interesante es señalar que, es decir, hay tantas opiniones de terrorismo, alguien dijo alguna vez, de lo que es terrorismo, como posiciones políticas existan. Lo que para algunos es terrorismo, para otros es ejercicio del libre derecho a la autodeterminación de los pueblos, caso de ETA, es decir, y se ingresa en un terreno de debate interminable. Precisamente para evitar esto, y evitando esto, es que la comunidad internacional negoció una serie de instrumentos jurídicos, al fin de cuentas, que son convenios y tratados en los cuales se describen actos de terrorismo. Entonces es preferible, antes de incurrir en estas discusiones generales sobre si es terrorismo o no, analizar los fenómenos desde el punto de vista de los actos de terrorismo. Hay más de 50 conductas criminales, es decir, delitos, que en virtud de estos convenios internacionales pueden ser considerados como actos de terrorismo, y de lo que se trata es de determinar si determinadas prácticas utilizadas por ciertos grupos corresponden con esa definición de actos de terrorismo o no. Entonces, ¿es lo mismo Al-Qaeda, planteamos hace un rato, que los Zetas? Claramente no. Ahora, Al-Qaeda y otros grupos de insurgencia islámica que han utilizado como modus operandi común los coches bomba, por ejemplo, el coche bomba que estalló en Ciudad Juárez en julio del año pasado. Sí, entraría. Exacto, la modalidad operativa, la táctica, es una táctica terrorista, es ese acto, en concreto un acto terrorista. ¿Podemos deducir de esto que los Zetas son Al-Qaeda o los grupos insurgentes del Cáucaso Norte o el Al-Shabaab somalí? Claro que no, son grupos diferentes con intenciones diferentes y es importante también esto tenerlo en cuenta precisamente para no distorsionar las estrategias de Estado que tienen que ser adoptadas para prevenir estos actos. O para no caer en calificativos simplistas, todo es terrorismo. Por supuesto. Y además, lo que señala Hernán, que me parece muy importante, o sea, se requiere una adecuada conceptualización del fenómeno, del acto terrorista, para el diseño de una política pública adecuada para combatirlo. Digamos, y lo vemos en el caso de Colombia con claridad, una fue la política diseñada por el gobierno colombiano para combatir al Cártel de Medellín y finalmente abatir a Pablo Escobar, y otra fue la política que se ha formulado para combatir a grupos insurgentes como las FARC o el ELN, que sin embargo son también calificados como terroristas.
En ese sentido, las políticas tendríamos que estar apegados a estas normas que la comunidad internacional pues, ha diseñado, este marco jurídico, estas referencias, para hacer adecuaciones evidentemente hacia la política interna, como tú mencionabas. En nuestra región, Colombia, usted nos menciona, hizo un ajuste. México está haciendo un ajuste ante un acto, por ejemplo, como el Ciudad Juárez o el Granadazo en Morelia, que podríamos definir como si fueron actos terroristas, independientemente de lo que los inspire. Finalmente, ¿el hecho fue o no? Bueno, desde el punto de vista estrictamente del derecho internacional y de los convenios y los tratados internacionales en materia de terrorismo, claramente la explosión de una granada, digamos, en una plaza pública con fines de intimidación, sí encuadraría dentro de la definición de acto de terrorismo, que no quiere decir que la organización sea una organización terrorista como lo definimos tradicionalmente. Ahora, es importante lo que tú señalas en el sentido de cuáles son las estrategias de Estado de acuerdo a las características del fenómeno. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, México tiene hoy por hoy herramientas jurídicas que permiten juzgar esos actos, es decir, permiten investigarlos, eventualmente someter a proceso a los culpables e imponer sanciones, imponer condenas. Así que en ese sentido no es que el país está falto de recursos, de hecho hay sendos expedientes en trámite tanto por esos hechos como por los hechos de Ciudad Juárez, así que jurídicamente México está avanzando en la investigación. Ahora, una cosa es las estrategias jurídicas, digamos, o la política criminal, y otra cosa son las estrategias o la planificación que se puede adoptar a otro nivel, por ejemplo, más operativo, le hace inteligencia o la acción de las fuerzas de seguridad. Es importante conocer los modus operandi a que están echando mano determinados grupos precisamente para poder contrarrestarlos, es decir, dónde obtienen la capacitación, digamos, por qué en determinadas situaciones se emplean determinados, por qué se decide un coche bomba en lugar de un homicidio, una carta bomba, es decir, es importante sí que estén bien identificadas las tácticas empleadas precisamente para poder contrarrestarlas. Claro, en Colombia, se lo preguntaba hace un instante por eso, no siempre hubo coches bomba, no siempre hubo atentados específicos contra la población, quizá había personajes de la vida pública inmiscuidos en ese grupo, en ese punto, pero ¿cómo se detecta que se está dando esa evolución hacia el terrorismo o a cometer actos terroristas en Colombia y cómo se da el ajuste en el marco jurídico? Bueno, a ver, mire, yo creo que es importante señalar lo siguiente. En general, todos los estados cuentan, como es el caso de México, cuentan con un marco legal que define el delito de terrorismo, establece los procedimientos jurídicos para investigarlo y juzgarlo y eventualmente castigar a los culpables. Pero el caso colombiano es interesante en este sentido, o sea, el narcoterrorismo con claridad en Colombia surge a finales de la década de los 80 y principios de los 90, como un medio utilizado por las organizaciones criminales para